Bien, regresamos entonces con Enrique Pasquel, con quien vamos a hablar un poquitito de coyuntura política. Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Bien. estás? Bueno, el gobierno ha empezado esta serie de diálogos con los partidos, algunos amigos, otros en la oposición, pero ¿cuál es tu opinión respecto al proceso en sí? Mira, creo que básicamente lo que ha tratado de hacer el gobierno es ganar un poco de oxígeno. Ahora, ha planteado muy mal el asunto, ¿no? Porque uno esperaría que si el gobierno realmente quiere un diálogo para lograr medidas concretas, el gobierno es el que ponga la agenda, ¿no? O sea, yo en los zapatos del señor Jiménez, ¿qué hago? Digo, ok, yo quiero empujar esta serie de medidas y convoco un diálogo para ver si el resto de partidos apoyan la medida A, la B, la C y a ver qué sacamos adelante. Y negociar en todo caso, ¿no? Y negociar, exacto, y ver cómo hago para sacar esa agenda. El señor Jiménez, por lo visto, no ha ido con ninguna agenda concreta. De hecho, ha dejado que la agenda se la pongan los otros partidos. Alan llega con los técnicos del APRA, con los exministros del APRA y le pone una serie de propuestas sobre la mesa. Entonces, ¿esto qué es? ¿Las propuestas del gobierno, las propuestas del APRA o las propuestas de quién? Y Acción Popular llegó queriendo cambiar la Constitución. No, nada además, menos, claro, no, eso es una locura, además, ¿no? O sea, supuestamente son una serie de propuestas para empezar, para... Claro, al no tener agenda podían venir y pedir cualquier cosa. No, claro, y termina en una barbaridad, porque supuestamente la idea de esto, por lo menos tal como lo había planteado el gobierno, era lograr, si quieres, contrarrestar el desaceleramiento económico. Y hazme el favor, o sea, ¿tú crees que contrarrestas el desaceleramiento económico proponiendo un cambio de constitución? Lo único que haces es espantar a todo el mundo. Julio Kotler hace un par de semanas conversando sobre este diálogo nos dijo acá en esta mesa que solo tendría sentido si es que se abocaban a algo muy específico. Y dio un ejemplo: elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de la Reserva y a la Defensora del Pueblo. Eso que era algo tan acotado y tan necesario ha pasado absolutamente desapercibido. Sí, claro. Sí, ahora, yo sí creo que Julio Kotler se equivocaba ahí, ¿no? Porque esa elección, nos guste o no, está en cancha el Congreso. La Constitución, para estos señores... Pero pasa un poco por la conversación dentro de cada partido. Sí, claro, pero hubiera sido una mala señal que el gobierno se ponga a negociar eso con los partidos, claro, porque es un espacio del Congreso. Por la independencia de poderes. Exacto, y hay un tema de independencia de poderes e institucionalidad. Y por más mal que funcione el Congreso, esto hay que respetarlo, ¿no? Ok, ahora, la opinión pública respecto al diálogo lo está asumiendo, le está dando el beneficio de la duda al gobierno, lo que significa que hay una expectativa que este diálogo va a servir para algo. ¿Qué va a pasar si es que termine el diálogo, pasan los meses y no se concretó en nada? Bueno, va a ser un error terrible, ¿no? Y yo creo que Jiménez se ha dado cuenta del error que puede estar cometiendo, porque hace un par de días ha salido a declarar que esta es una suerte de diálogo general y que después vendrá el diálogo técnico, que se van a juntar los cuadros técnicos de cada partido para empezar a concretar cosas. Pero bueno, o sea, eso... Para empezar, demuestra que realmente Jiménez lo que quería era un poco de oxígeno, pero no tenía una idea muy clara de efectivamente qué propuestas había que impulsar para combatir el tema de seguridad ciudadana, el tema para resolver, para afinar el tema de los programas sociales y además para evitar la desaceleración económica, que supuestamente era la finalidad de este diálogo, ¿no? Lo más probable es que de acá a una semana, si efectivamente sucede lo que dice Jiménez, que es este diálogo entre técnicos, el tema y esté completamente frío, los partidos ya tengan otra agenda y primero no se llega a nada y segundo el gobierno quede como alguien que dialogó por las puras. Correcto. Ahora, el presidente no ha querido inmiscuirse, ha preferido estar un poco de costado. Eso también deja un poco de sombra sobre la vigencia de este diálogo, porque siempre puede el día de mañana salir Jiménez y lo único que tiene que decir el presidente, bueno, eso es algo que manejaba el premier, hay una nueva agenda y sí, punto, sí, ¿no? Y además es complicado, ¿no? Porque la verdad es que mal que bien, si el gobierno iba a impulsar este diálogo, se ha visto muy mal que el presidente esté un paso atrás, ¿no? Porque Humala no solamente está un paso atrás, sino solamente se ha autoexcluido del diálogo, además con un argumento absurdo, ¿no? Que la razón por la cual se autoexcluye del diálogo es porque él es presidente de su partido. Sí, tan presidente como son todos los otros presidentes de partidos que han participado del diálogo, ¿no? Pero y no solo eso, sino que el señor Humala ha incluso en algún momento llegado hasta sabotear el proceso de diálogo. ¿Tú te acuerdas que cuando se discutía si irían Alan García y Keiko Fujimori a estas reuniones, salió
Los tildó de soberbios por pensar en no participar de ellos, ¿no? O sea, lo que terminó haciendo Humala fue, si quieres, rompiendo un poco el buen ambiente que Jiménez estaba tratando de crear, claro. ¿no? Y él además queda en el fondo como soberbio al él no presentarse, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque... Correcto. Ahora, la popularidad del presidente cae por sexto mes consecutivo, ya lo han mencionado varias encuestas, no es una sola. Probablemente ya se encuentra debajo del 30%, lo cual socava la legitimidad no del gobierno, sino del sistema democrático, ¿no? Porque venimos ya en un tercer gobierno donde la presidencia y el ejecutivo y el poder judicial y el legislativo no logran mantener un mínimo de legitimidad que permita hacer reformas. Sí. ¿Cómo ves tú eso para los próximos 3 años? Mira, yo lo veo complicado porque si tú te das cuenta, el tema, bueno sería que nosotros pudiésemos decir, oye, es un presidente que se ha fajado reformas tremendas y por eso ha reducido su popularidad, por eso ha tenido que pelear con un montón de gente por la cantidad de reformas que hay. La verdad es que fuera del tema de la reforma del servicio civil, este gobierno no ha hecho ninguna gran reforma y más bien la caída de popularidad se debe a una serie de tropiezos del mismo gobierno con sus propios pies, ¿no? Y te pongo una lista de cosas que han sucedido desde que empieza la caída en las encuestas. La muerte de Chávez, cuando Humala sale a decir que Chávez fue un ejemplo, la intención de hacer crecer a Petroperú comprando Repsol, el servicio militar obligatorio y discriminador, ¿no? El tema de negar que había un problema de seguridad y diciendo que esto era simplemente un tema de percepción, el tema que nunca se terminó de explicar del reglaje, el tema de la elección de Nadine, el tema de la repartija, el tema de las FPs, o sea, todos... Nancy Obregón. O sea, todos han sido errores del mismo gobierno, o sea, no han sido problemas que han venido de afuera, no han sido crisis creadas por la oposición, no ha sido... Y entre tanto peleándose con toda la oposición, abriendo más espacio del que ya existía. Sí, acuérdate desde que empieza el gobierno, o sea, cuando empieza el gobierno, a Alan García lo trataba de panzón, lo trataba de sinvergüenza, después se abre la megacomisión, y no es que no haya que investigar, pero mira la cantidad de frentes que se abre el frente con el APRA, ya tenía el frente con Fujimori por el tema del indulto, al grupo de radicales que lo acompañó al inicio del gobierno los dejó, ahora tiene un problema con Perú posible por los problemas que tiene con Toledo, se pelea con la prensa constantemente. Entonces es un presidente sumamente confrontacional, conflictivo y que es experto en quitarse a los amigos de encima, ¿no? Entonces no es tampoco sorprendente que tenga ahora estos niveles de popularidad. Correcto. En la última encuesta de Datum, el 61% de los encuestados considera que efectivamente hay una crisis, y esto nace de la palabra crisis en la boca del presidente. ¿Cómo crees que la ciudadanía va a afrontar los próximos 12 meses económicamente hablando? ¿Crees que van a estar un poco yendo hacia ahorros, hacia cuidar el dinero, o más bien van a ver algún tipo de espacio de innovación, de emprendimiento? Mira, la verdad es que cuando uno ve la encuesta y ve el tema de las expectativas, se da cuenta que básicamente entre julio, agosto y septiembre no se han movido mucho las expectativas de la gente, ¿no? O sea, Perú tiene esta cuestión curiosa, que la política va por un lado y parece que la economía va por otro lado. Desacoplados, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, ¿no? O sea, ahora, es cierto que tú te pones a ver las cifras, por ejemplo, de exportaciones e importaciones este año y han caído respecto de las cifras del año pasado, lo cual sí demuestra que la inversión se está tirando para atrás, ¿no? Ahora, tú ves también la encuesta y ves que la gente tiene más o menos las mismas expectativas y siente que la cosa va a ir más o menos igual. Entonces, con un poco de suerte, la gente sigue comportándose como se ha comportado hasta ahora. Ahora, eso no necesariamente es bueno, eso es, depende cómo quieras ver el vaso, si medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, la buena lectura es quizá las cosas sigan igual. La mala lectura es que estamos perdiendo la oportunidad para hacer las grandes reformas. O sea, en estos años de bonanza son los años en los que no solamente este gobierno, los gobiernos anteriores también deberían haber aprovechado para hacer las grandes reformas estructurales que necesita este país y básicamente se la han pasado todos en piloto automático. Sí, pues. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo por tu participación. Bien. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank.